Buenas tardes, buenos días a todos queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar dentro de esta tercera parte del libro de Taimni, Conocimiento de sí mismo, en el punto en que lo dejamos el pasado jueves. Pero antes y como siempre, pues tenemos que recordar que según la Ley de Protección de Datos de este país, España, aquellos que no quieran que su imagen aparezca en la grabación que será colgada en la página de YouTube, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en todas sus pantallas, en alguna de las partes de sus pantallas. Y de esta manera se cerrará la camarita y su imagen no aparecerá. Y ahora vamos a hacer unos breves momentos de silencio preparándonos para este trabajo que vamos a compartir. Recordemos siempre mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra. Así, a lo largo de todo el tejido, se irán formando pequeños núcleos de fraternidad y todos ellos unidos formando parte de ese gran núcleo de fraternidad universal. Siempre sin distinción de credo, raza, sexo, casta o color, tal como lo indica el primero de los tres objetivos de la sociedad teosófica. El capítulo que vamos a ver hoy se titula, así lo tituló Taimni, La naturaleza de la devoción. Como que en estos próximos capítulos nos habla de Narada, las enseñanzas de Narada, puse aquí una pequeña reseña de quién era Narada. Y nos dice que en la mitología hinduista, Narada o Narada Muni es un sabio divino que tiene un papel prominente en varios textos puránicos y especialmente en el Bhagavata Purana. Narada es retratado como un monje viajero que posee la habilidad de viajar a otros planetas o lokas en sánscrito. Lleva un instrumento musical llamado vina que usa para acompañar sus canciones, oraciones y mantras como actos de devoción a su Señor, el Señor Vishnu o también llamado Krishna. Porque Krishna, tal como lo conocimos en la tierra, representa que fue un avatar de Vishnu. Daniel, no toques tu pantalla, por favor. De acuerdo, perdona. Es que lo quería hacer más No grande. la toques porque todas esas rayas luego no se pueden borrar. Vale, ya está, no la toco. Y Gracias. resulta que como que cuando empieza alguien a hacerlo, sale el nombre, me lo chiva quién es. Entonces, por eso me he dirigido directamente a ti. Tengo que cerrar el compartir, volver a abrir el compartir y a partir de ahí posiblemente lo veamos sin las rayas. Sí, vale, menos mal.
En la tradición del Vishnuismo se le tiene a Narada una reverencia especial por su recitación y canto de los nombres Hari y Narayan y por promover el proceso de la devoción, Bhakti, por encima de otras doctrinas. A esta le tiene un especial interés, tal como se explica en el texto atribuido al mismo Narada, que es llamado Narada Bhakti Sutra. Como en estos capítulos próximos nos va a hablar de algunos de estas partes del texto, pues me pareció conveniente poner esta pequeña reseña. El Bhakti Sutras de Narada es un librito que contiene 84 sutras o aforismos que tratan de los diferentes aspectos de Bhakti o devoción. Aunque el tema no ha sido tratado sistemáticamente ni desde el punto de vista más profundo, el libro arroja luz sobre muchos aspectos de la devoción y en general se lo considera como un libro de texto básico sobre el Bhakti Yoga, es decir, sobre el yoga de la devoción. Podemos considerar unos cuantos sutras de los que se dan en este libro y que tratan de la naturaleza de la devoción y de los medios para desarrollarla, con objeto de obtener una idea general sobre la filosofía y la técnica del Bhakti Yoga. Esto les viene muy bien a las personas cuya tendencia es Bhakti, es devocional, más que de carácter Jnana Yoga, que es más mental, más científico. Pero tengamos en cuenta que quienes ahora les domina más el Bhakti y la devoción, tarde o temprano van a ir desarrollando, para equipararlos, los diferentes aspectos de los 7 rayos. Por lo tanto, no nos cerremos a ninguna idea. Yo soy solamente Bhakti o solamente la devoción, lo demás no me interesa. O cerrarse a la cuestión de yo soy puramente científico y eso de la devoción son tonterías y a mí no me interesa. Porque cerrarse a cualquiera de los aspectos, como Karma Yoga y todos los rayos que tiene, cerrarse a cualquiera de los aspectos significa empezar a bloquear o mantener bloqueados vías de acceso para que nuestra mente se amplíe, se diversifique y seamos mucho más capaces en todos los campos de la humana manifestación. Así empieza por el primero, que dice: la naturaleza del amor a Dios no puede describirse. Taimni puso pequeñas aclaraciones o más amplias explicaciones acerca del significado de estos sutras. Y en este caso nos dice: la naturaleza intrínseca de la devoción desafía un análisis preciso, definición o descripción de ello. ¿Qué es la devoción realmente? En el segundo sutra dice como el sabor experimentado por un mundo, y es como la experiencia de alegría que un mudo tiene cuando prueba algo dulce. Taimni nos sigue diciendo: estos sutras se toman generalmente para indicar que la naturaleza de la experiencia que se alcanza cuando se está en un estado de amor intenso hacia Dios o en éxtasis no puede expresarse en palabras. La naturaleza de cualquier clase de experiencia que tengamos no puede describirse en palabras a nadie que no haya tenido una experiencia similar. Y si encontramos a alguien que haya tenido una experiencia similar a la nuestra, en su caso, nos entenderemos casi sin palabras. Pronto sabremos de qué estamos tratando de hablar. Sigue diciéndonos Taimni: debido a que todos nosotros hemos tenido experiencias similares en la vida, podemos describirlas unos a otros.
A veces he puesto ejemplos muy sencillos. Cuando a alguien le duele una muela y se encuentra con otro y mira, no te puedo hablar porque tengo un dolor de muela, uy, es una cosa horrorosa. Y si ese otro también tuvo una experiencia de dolor de muelas, le dice, no hace falta que me lo expliques, que ya sé de qué va. En cambio, para otro que no haya tenido nunca un dolor de muelas, se queda así como frío y dice, pues sí que debe ser malo eso, sí, pero cuando uno no conoce, cuando uno no sabe, cuando uno no ha pasado por ello, no ha tenido experiencias en cualquiera de los planos, en estos y por supuesto en los sutiles, pues no sabe, no puede decir qué. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado? Veamos. Durante el curso de nuestra evolución nos ponemos en contacto con diferentes personas y diferentes relaciones una y otra vez. Por medio de esos repetidos contactos desarrollamos diferentes clases de amor, tales como el amor de una madre por su hijo, el de una hija por su padre, el de un esposo por su esposa, el de un amigo por su amigo. A medida que crecemos emocionalmente, los aspectos del amor con los que hemos llegado a familiarizarnos van en aumento cada vez más en número, y la intensidad del amor que somos capaces de sentir aumenta pari passu. El espectro de nuestro amor entonces se vuelve más completo y más brillante a medida que crecemos. Y desde nosotros, desde nuestro centro, se desarrollan muchos más matices del espectro de colores. Esto es lo que se nos explica, que lo estuvimos viendo en su momento en los diferentes capítulos, que se desarrolla en el aura de nuestro cuerpo causal, añadiendo colores, 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 según vamos ampliando esos aspectos superiores en nosotros. Pero ¿de dónde se deriva este espectro? De aquello con mayúscula, de aquello de lo cual se deriva toda cosa, toda facultad, todo poder. Este aspecto de amor, que contiene todos los aspectos de los amores diferenciados, al padre, la madre, los hijos, etcétera, etcétera, se deriva de la luz blanca del amor divino. Y ello procede de la primera tríada, aquella primera tríada que encontramos en el diagrama de la señora Blavatsky, la doctrina secreta, que se corresponde lo mismo aquí, porque de ahí procede todo, por ahí circula todo. Y esto lo hace por un proceso de diferenciación igual que todas las otras cosas que también se derivan de esta manera, porque desde ahí, desde esa primera trinidad formada por Adi, Anupadaka y Atma, se desdobla un nuevo triángulo que es Atma, Buddhi, Manas, que componen la trinidad humana, la mónada humana. Y desde ahí, durante las encarnaciones, se desdobla ese aspecto de Manas que mira hacia aquí, hacia abajo, para podernos relacionar, y desde ese aspecto de Manas, astral, cámico y físico, es una nueva trinidad, llamada cuaternario porque se añade prana, pero en realidad como vehículos y planos son tres, los que forman parte del proceso de la personalidad. Y todo está conectado, lo hemos visto una y otra vez, pero siempre, por si alguien no pudo estar las veces anteriores, o algunas y otras no, recordemos que no hay un corte, que no hay una separación, que estamos conectados a la vida divina, que estamos en baño María de la vida divina. Y nunca hemos estado solos. Así que se forma este triángulo que enlaza
lo de abajo con lo de arriba. Estas son maneras de tratar de explicar la cosa para que nos vaya quedando más clarita. Por eso pongo siempre cositas para que nos ayuden. Esta diferenciación nos ayuda a desarrollar más fácilmente nuestra naturaleza emocional, porque es más fácil responder y desarrollar un aspecto particular limitado del amor cada vez, igual que la diferenciación de la mente en 5 sentidos, desde la mente hasta la mente cerebral en 5 sentidos, nos ayuda a desarrollarla mucho más fácilmente. Pero la luz blanca no es la misma cosa que los colores, aun cuando el espectro de colores pueda ser completo. Un individuo que solo haya vivido en el reino de la manifestación, en el reino de los colores, no puede tener una idea de la luz blanca de la realidad. Tenemos idea de la luz blanca aquí, que no es más que una pequeña parcialidad, pero no podemos tener una idea de la luz blanca de la realidad, a menos o hasta que trascienda la manifestación y salga a la luz de la realidad. Es decir, que salgamos de estos mundos o planos de manifestación hacia la luz de la realidad. Igualmente, un individuo que tenga experiencia de todos los aspectos del amor que encontramos en las relaciones humanas, en realidad no puede tener ninguna idea del amor divino, del cual estos aspectos se derivan, hasta que él mismo experimenta, hasta que nosotros experimentemos el amor divino. Así pues, aunque estemos familiarizados con el amor en sus distintas formas diferenciadas, no conocemos el amor divino. Y la persona que tiene experiencia del amor divino no puede describir ni comunicar a otra persona la naturaleza de este amor divino. Solo podemos obtener una especie de vaga idea cualitativa de ese amor a través de las formas más intensas y puras de amor de las que sí somos capaces y que ya hayamos sentido. Y eso es lo que nos da alguna idea de qué debe ser ese amor tan inmenso, tan total, tan omniabarcante, si el que nosotros sentimos por algunos seres es tan grande y tan hermoso según nos parece. Así que sigue diciéndonos, así pues, para conocer el amor divino, debemos experimentarlo, desarrollándolo dentro de nuestro propio corazón. No en el corazón físico, pero sí en el centro etérico que está más o menos en el centro a la altura del corazón. Y los siguientes sutras de Narada dicen, su naturaleza es de amor intenso hacia él, con mayúscula. Esa verdaderamente es la naturaleza del supremo amor de Dios y del supremo amor a Dios. Pero el supremo amor de Dios es hacia todo, y el supremo amor de nosotros hacia Dios no será hacia un Dios ahí en algún lugar. Cuando lo sea, será el amor hacia todo, sin distinción, hacia todos los seres, hacia todas las cosas, hacia todos los planos, los densos y los sutiles, hacia todo, sin distinción, sin separación. El siguiente sutra dice, porque toma la forma de la paz más elevada y Ananda, que es un tipo de felicidad, que ahora nos explicará. En la explicación de Taini, porque adopta la forma de una completa paz mental, que es paz cerebral y mental, y de supremo gozo. Es un estado
de bienestar, de estar bien en todos los sentidos, en todos los significados posibles. Estar bien. Y no es un ratito, es permanente cuando eso es así. Y su naturaleza más íntima, el siguiente sutra dice, es néctar. Y añade Taimni, y en su intrínseca naturaleza, el amor divino no es nada más que la bienaventuranza inmortal de la liberación misma, llamada mukti en sánscrito, la cual llega sin ser llamada, por la gracia de Dios y el propio sacrificio. Estas últimas palabras son de una importancia capital. Sin ser llamada, sin pedirlo, sin, ay Dios mío, acuérdate de mí, porque tal, porque es que te amo, y todas estas cosas que solemos hacer cuando tenemos una idea equivocada de lo que es Dios, de lo que es la devoción y de lo que son muchísimas cosas. Pero llega sin ser llamada, sin ser pedida, sin ser esperada, por la propia gracia de Dios. ¿De cuál Dios? No de un Dios que está por ahí fuera, que lo ponemos mentalmente a la distancia en el tiempo y en el espacio. No, porque está en todo. Por lo tanto, en nuestro interior, por la gracia de Dios en nuestro propio interior. Y el propio sacrificio. Y recordemos, lo he puesto en varios de los capítulos, cuando ha surgido la oportunidad, que la palabra sacrificio etimológicamente proviene de sacr, que significa sacro, sagrado. Sacr significa sagrado. Y oficio es hacer sagrado lo que sea, lo que fuere, que estemos haciendo en cualquier momento. Así todas nuestras actividades mentales, emocionales y físicas las hemos de convertir en sagradas. Y eso es el verdadero significado de sacrificio. Nada que ver con aquello de que yo me he sacrificado tanto por ellos, que yo lo he dado todo por ellos y mira que ahora ni se acuerdan de mí, que hemos oído tantas quejitas en más de 4 ocasiones, pues de muchas gentes, ¿no? Eso sí no las hemos dicho nosotros mismos. Cada quien ha de observar. Pero es muy interesante irnos dando cuenta de qué es qué y de qué no es. El primero de estos sutras, nos añade ahora Taimni, describe simplemente la naturaleza general de la devoción y afirma que es un amor intenso dirigido a Dios. Desde luego, al principio es inevitable que este amor no sea como cualquiera de las diferentes clases de amor con las que estamos familiarizados y que somos capaces de sentir. ¿Hasta dónde somos capaces de sentir? Pues hasta ahí también será la capacidad de amar a Dios. Por lo tanto, pronto podemos darnos cuenta de cuán limitadita es nuestra capacidad de amar por ahora. A un devoto se le permite adoptar cualquier clase de actitud hacia Dios y que trate de desarrollar la clase correspondiente de amor hasta un grado intenso. Puede mirar a Dios como amigo, como maestro, como padre o como madre o como al amado. En realidad, en las primeras etapas no importa cuál es la naturaleza de esta actitud. Lo que importa es la intensidad del amor, pues depende de la intensidad o de la potencialidad. Alguien que verdaderamente ama no tiene conflicto con nada ni con nadie y no tiene respuestas o reacciones de enfado, de disgusto por ninguna causa, por ningún motivo. Permanece en paz
sereno, serena, delante de cualquier circunstancia y acontecimiento. Esto también nos da una pista de, pues, dónde estamos ahora, ¿verdad? La fusión de la conciencia que tiene lugar en el éxtasis es la fusión de la conciencia del devoto con la conciencia del amado, esa que se produce en el corazón. Y puede compararse a un rayo centelleante chocando con la tierra en medio de una tempestad de truenos. Compararse. Igualmente, solo cuando el amor entre el devoto y Dios alcanza un grado intenso que la fusión parcial de la conciencia tiene lugar y el devoto descubre entonces cómo es el amor divino. A través de esta realización del amor divino, el amor del devoto asciende a un nivel todavía más elevado y experimenta la dicha correspondiente a ese nivel. Estos éxtasis en los que el devoto se eleva a niveles más profundos de conciencia y de amor corresponden a los diferentes niveles del samadhi en el Raja Yoga. Las etapas finales de estas experiencias son totalmente diferentes del amor emocional que se siente en las primeras etapas. No importa lo intenso que este amor emocional pudiera ser. Y sabemos que estos procesos, este gráfico es de Tiny, pero yo le di los colores y luego pues aproveché para poder describirlo, el ponerlo así. Porque los éxtasis se han de producir cuando estamos en vida física, aquí encarnados, con un cuerpecito físico, este cuerpo serrano que tenemos todos. Lo de serrano lo entendemos los de esta tierra, no sé si por ahí por las Américas entienden lo del cuerpo serrano, pero es una manera cariñosa de decirlo. Y nos ponemos en meditación y la conciencia se desplaza. Eso sí, si se desplaza y no está uno por aquí ensoñando y su conciencia no se va a ningún sitio porque su mente no calla, que es lo más común en la inmensa mayoría de las personas. Pero supongamos que sí, que la conciencia se desplaza y el cuerpo físico no estorban los ruidos, no estorba la postura, no estorba nada, está quietito y está muy bien. La conciencia se desplaza, pero lo primero que encontramos es la conciencia en el mundo astral, en nuestro cuerpo astral. Y por lo tanto, pues puede estar aquí. Pero, ¡ay, madre mía! Cuando la conciencia se desplaza aquí, en estado de meditación, en el mundo astral, puede haber cosas horrorosas y cosas maravillosas, y las hay. Y puede haber el estado de como si uno estuviese en un cine. ¿Qué clase de películas ve en el cine? Las que ha elegido, las que le agradan, elige uno la sala, hay un montón de salas y se va a la sala que más le gusta. Y aquí puede ver imágenes maravillosas, bellísimas, que nos dan en el plano físico. Y mirad que el planeta físico tiene cosas bellísimas. Yo estoy enamorada de este planeta en el que vivimos, de bello que es todo, hasta los desiertos son bellos. Pero la persona cuando ve todas estas imágenes, paisajes, seres, cosas, luces, colores, etc., una maravilla puede ver, puede quedar encantado. ¿Y para qué va a hacer nada más si aquí ya está muy a gustito? Y entonces se queda aquí. Y cuando se acaba el proceso de esa meditación, vuelve aquí, al plano físico, su conciencia, y ¡puf!, pues ya está otra vez en estado de vigilia en el plano físico, ya terminado. Pero si la persona está capacitada, preparada, bien adiestrada,
sobre todo conociendo de qué se trata todo esto, cuando traslada la conciencia aquí, no se detiene, no se entretiene, no mira las bellezas de ahí, no las busca, no se regala con ellas y permanece ahí ecuánime, en silencio interior, sin prestar atención a todo ello. Y entonces la conciencia puede saltar aquí. Y entonces aquí pues tiene otra clase de visiones, pero que son de la vida llamada celestial, que son en el plano mental, en su aspecto de inferior o concreto. Y si no se entretiene aquí y permanece, entonces la conciencia salta y va al mental superior o plano causal. Este es el primer verdadero samadhi que se puede llegar a producir. Todo lo demás no era samadhi. Era proceso, pero no era samadhi. Aquí ya es de un carácter espiritual, puesto que forma parte de la Trinidad Divina, Atma, Buddhi y Manas, la Trinidad Divina en el ser humano. Y si permanece, entonces salta la conciencia al siguiente plano y tiene un nuevo samadhi más elevado en el plano búdico. Y por último puede llegar a tener el estado de samadhi en el plano átmico. Finalmente irá regresando por el mismo camino, pero rápidamente a la conciencia de estado de vigilia aquí. Es importante conocer bien este recorrido, porque entretenerse aquí es lo más fácil y es lo que suelen hacer muchos meditadores. Bueno, mucha gente se va al cine todos los días de la semana. Hay gente que va todos los días porque le gusta mucho el cine, es cinéfilo, y entonces se entretiene con las imágenes del cine. Pero lo que ocurre aquí es muy semejante. Por bello que sea, y es muy engañador, porque al final, cuando uno va al cine, ya sabe que está en el cine y que es una fantasía y que no es real. Pero el que está aquí cree que esto es espiritual y cree que lo que ocurre aquí es verdad y ahí se engancha. Sigue diciéndonos el siguiente sutra, porque toma la forma de la paz más elevada y Ananda, porque adopta la forma de una completa paz mental, los dos aspectos de la mente y supremo gozo. Aunque el amor es intenso y omniabarcante, nos dice Taimni, se desliza por un canal muy profundo, se desliza, ¿no? Se desliza. Y así hay una paz perfecta, serenidad y equilibrio sin ninguna agitación ni conmoción. Y esto se puede vivir estando aquí, en estado de vigilia, estando aquí. No solo en el proceso de meditación profunda, sino estando aquí, en todo momento y en todo lugar. Y esto conviene muchísimo comprenderlo y darnos cuenta. Porque está muy bien ir hacia allá, pero se puede convertir en ese refugio en el que uno se distrae, está a gustito, y luego todo lo de este mundo físico le molesta, le estorba, le hace sufrir, y ahora ¿por qué? Y hay una serie de condicionamientos. Por lo tanto, el recorrido es corto, pero puede ser mucha distracción. Mucha gente se preocupa indebidamente con relación a la forma que escogerán para desarrollar su devoción. Seguimos con el tema de la devoción. De hecho, la forma no importa, siempre que atraiga al devoto y siempre que esta atracción sea tal que pueda generar únicamente
pensamientos y emociones puros y santos. Y esto también es importantísimo. La forma de Jesús, la forma de Krishna, la forma del santo de nuestra devoción, la forma no importa, siempre que pueda generar únicamente pensamientos y emociones, sentimientos puros y santos. Nos lo dice muy claro Taimni, ¿eh? Es que no se le puede encontrar un qué. Para entender este hecho trataremos de hacernos cargo de que el amor es un estado de la mente. Realmente el amor es buddhi percibido por medio de una mente purificada, mientras que la forma de la deidad o el objeto de culto es simplemente una imagen de la mente. La forma, una imagen que hemos puesto en nuestra mente para poder tratar de generar esa devoción de un orden superior. Ahora bien, lo que realmente importa al promover la fusión de la mente del devoto con el objeto de la devoción es el estado de la mente. ¿Cuál es el estado de nuestra mente? El estado de la mente es completamente independiente de la imagen a la que vayamos a prestar o a dirigir nuestra devoción y no está afectada por la forma de la imagen. Tanto que se trate de la imagen de Cristo, Krishna, Rama, Shiva, Durga, Buda o la de un maestro, no importa. Lo que importa es la intensidad de la devoción. La conciencia del devoto se funde no con la imagen, sino con la conciencia que la imagen representa. No con la imagen de Krishna, Cristo, Buda, no con la imagen, sino con la conciencia que esta imagen representa. Nuestra conciencia con la conciencia se fusiona, se funde. La unión es en el reino de la conciencia, en el nivel más inferior del plano de Buddhi, en el nivel más inferior del plano de Buddhi, que el devoto llega con su conciencia hasta aquí y se funde. La imagen puede ser de Buda, de Cristo, de Krishna, del maestro, de quien fuere. Y entonces la imagen mental desaparece porque ya no es necesaria. La imagen mental está aquí, en la parte de la mente concreta. Y al llegar la conciencia aquí, la imagen mental desaparece y queda trascendida en esta unión. Porque ya no hay dos, nosotros y la imagen, nosotros y el Cristo, nosotros y el Buda. No, ya es uno, ya es uno. En la meditación o en otras circunstancias, la imagen mental sirve simplemente como un foco para la conciencia a través de la cual la aspiración pasa hacia arriba y la gracia, la bendición o las fuerzas se precipitan hacia abajo. La aspiración pasa hacia arriba y la bendición o las fuerzas se precipitan hasta abajo y nos bañan en ello. Así pues se verá que la forma de la imagen es de una importancia secundaria, que su importancia y su valor dependen enteramente de la aspiración y de la atracción que es capaz de evocar a causa de las impresiones pasadas de esta vida y de vidas anteriores. Porque ya podemos traer una tendencia de vivencias pasadas y entonces resultar más fácil el poder hacer este proceso. Y son la condición de la mente, su estado de alerta, la intensidad del amor, la pureza, el abandono de la propia voluntad. Ya no hay voluntad de la personalidad, sino que es la voluntad divina
y no la nuestra. Hágase tu voluntad y no la mía, recordamos, ¿verdad? Y estos son los factores de máxima importancia: la condición de la mente, su estado de alerta, la intensidad del amor, la pureza y el abandono a la voluntad divina. Respecto a esto, puede señalarse que se considera cierto, no solo por lo que se refiere a nuestra relación hacia el objeto de nuestra devoción, sino incluso en nuestras relaciones humanas corrientes. ¿Creen ustedes que cuando amamos a alguien o incluso cuando hablamos con alguien, estamos amando o estamos comunicándonos solo con él, con el cuerpo físico externo o con la mente del individuo? ¿Solo con ello? En absoluto. Es el espíritu el que se comunica con el espíritu a través de los velos del cuerpo y de la mente. Si ponéis esto en duda, tratad de imaginar a una persona con la que estáis comunicándoos en el plano físico. Tratad de imaginarla sin la mónada, sin la chispa divina o sin el atma, que es el espíritu animador que hay detrás de todos los cuerpos, y que no hubiera nada de eso en los seres. Toda la estructura o todo el mecanismo de comunicación, desde lo físico a lo átmico, se vuelve inoperante si Atma lo abandona y deja de funcionar y se convierte en carente de significado para nosotros. Hasta cierto punto, esto lo vemos cuando los principios superiores abandonan el cuerpo físico en la muerte, y entonces lo comprendemos claramente. Los aspectos superiores abandonan primero el cuerpo físico, luego el cuerpo cámico astral, con los residuos del manas concreto que se hayan pegado aquí, y pasa a Devachan. Así que el cuerpo tan querido por nosotros, que está solo aquí, que lo podemos cremar o enterrar, este cuerpo tan querido por nosotros se convierte en un simple conglomerado de materia por la que dejamos de interesarnos. Bueno, algunas personas tienen un problema con el apego muy grave. Pero sigue diciéndonos Taimi, es el Atma o el espíritu detrás, por arriba de la serie de vehículos, el que no solo es el conocedor verdadero, sino también el objeto de nuestro amor y también el amante. Atma, aunque esté revestido de buddhi y de manas, estos son trajes. Atma es el espíritu. Él es el objeto del amor y también el amante. Es amor universal. Esta idea ha sido expresada muy bellamente en uno de los Upanishads. Traducida libremente dice: no es por la esposa que es estimada la esposa, sino que por el ser es estimada la esposa. No es por el esposo que es estimado el esposo, sino que por el ser es estimado el esposo. No es por el hijo que es estimado el hijo, sino que es por el ser que es estimado el hijo. Y así el mantra sigue repitiendo la afirmación una y otra vez con relación a las demás relaciones humanas, con el amigo, etcétera, etcétera. Aunque imaginemos que todas nuestras relaciones están afianzadas en nuestro nivel personal, lo están en realidad en el nivel del espíritu, Atma, porque es la única realidad. Lo demás son los trajes. Y los cuerpos que intervienen, esos trajes, esos vehículos, son simplemente velos que ocultan a los verdaderos participantes en las acciones y reacciones que tienen lugar.
Este hecho demuestra que no es la imagen de nuestra mente la que es el objeto de nuestra devoción, sino la vida universal y la conciencia divina que se esconde detrás de ella y que es la misma para toda clase de imágenes. Por eso, Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita que él encuentra a cada devoto a lo largo de cualquier sendero por el que el devoto circule y a través de cualquier forma en la que el devoto le adore. Llegamos después al Sutra quinto, según el cual la naturaleza más íntima de la devoción es Amrita, que significa néctar. Y dice este sutra, su naturaleza más íntima es néctar, en su intrínseca naturaleza. El amor divino no es nada más que la bienaventuranza inmortal de la liberación misma, mukti, la cual llega sin ser llamada por la gracia de Dios y el propio sacrificio, que ya nos ha dicho anteriormente esta parte. Néctar o amrita en sánscrito es el símbolo de la inmortalidad o de la vida eterna. Amrita pues significa por encima de la muerte. Por lo tanto, cualquiera que tome amrita, ese néctar, aunque sea una sola vez, se supone que se convierte en inmortal, que ha pasado más allá de los dominios de la muerte. Evidentemente, no existe semejante líquido o elixir de vida, tomando el cual el hombre pueda llegar a ser inmortal, porque no es una cosa de afuera que se toma, es una cosa de adentro de nosotros mismos. Amrita pues simboliza claramente ese estado de conciencia que está más allá de la manifestación y para lograr el cual el hombre, el ser humano, tiene que liberarse de la ilusión, del nacimiento y de la muerte. Es decir, tiene que ser un Jivan Mukta. Porque lo que nace y muere es el cuerpo, los cuerpos, pero el ser ni ha nacido ni muere. Una vez la persona ha conseguido ese estado, no necesita descender de nuevo a la encarnación como cosa de necesidad, aunque puede hacerlo así para ayudar a sus hermanos que todavía están debatiéndose en el reino del nacimiento y de la muerte. Y cuando un Jivan Mukta lo hace así para ayudar a nosotros, a la humanidad, lo hace desde el amor verdadero, divino, que ya ha contactado y que permanece constantemente en él. Y no hay dureza, no hay enfado, no hay nada de lo que aquí en este plano físico conocemos. Los maestros lo son porque han alcanzado un estado muy cercano a ese estado de Jivan Mukta. Y ellos enseñan, pero no enseñan diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no tienes que hacer esto, te vas a perder, te vas a equivocar. No, esas son cosas de aquí, de este mundo tan bajito. No, inspiran. Y la manera que tenemos nosotros más directa de inspirar es que actuemos de la manera más semejante a cómo lo harían los maestros, es decir, dando ejemplo, viviendo el ejemplo de paz, viviendo el ejemplo de armonía. Nos dice en el glosario que Jivan Mukta literalmente es libertado o emancipado en vida, porque todo se ha de realizar cuando todavía estamos aquí encarnados. Un adepto o yogi que ha llegado al último estado de santidad, virtualmente es el que ha alcanzado el nirvana durante la vida, porque el nirvana es un estado de la conciencia y no necesita luego renunciar
a quedarse auxiliando a la humanidad, porque ello no le hará perder la conciencia que ya ha alcanzado. Así el Jivan Mukta mora en el Nirvana, pero, el pero es importante, desciende a los mundos inferiores con el fin de contribuir a la evolución de la humanidad. El miedo al nacimiento y a la muerte está arraigado en la identificación de la conciencia con los vehículos de la personalidad. El miedo al nacimiento y a la muerte corresponden a cómo está nuestra personalidad actualmente, aunque podemos haber perdido ya ese miedo. Y una vez el individuo se ha elevado al reino del espíritu o conciencia pura y descubre que él o ella es conciencia pura, que es uno con la conciencia divina, entonces la ilusión que conduce a la identificación con los vehículos, con los cuerpos, entonces queda destruida para siempre. Y no solo desaparece el miedo a la muerte y al nacimiento, sino que además no hay necesidad obligatoria de encarnar en los mundos inferiores, pero puede hacerlo, como se acaba de decir, quedándose en las cercanías para ayudarnos a todos. Esta es la verdadera liberación o inmortalidad. Puesto que la conciencia es eterna y confiere la inmortalidad, el estado de devoción más elevado en el que el devoto vive se denomina Amrita. Desde luego, la misma conciencia puede alcanzarse siguiendo el sendero del Jnana Yoga o Raja Yoga. El Jnana Yoga, el del conocimiento. Este era el método que adoptaron nuestros sabios o rishis para alcanzar la inmortalidad. Pero consideremos algunos de los métodos que nosotros, su progenie más sabia, y lo entrecomillemos, su progenie más sabia adopta para ganar la inmortalidad en estos días. Porque solo los que sean un poco más sabios, pues podrán seguir todos estos pasos. Para que el nombre de nuestro cuerpo pueda perdurar, intentamos desesperadamente unirlo a alguna institución, si somos lo suficientemente importantes, y si no lo somos, intentamos que se dé nuestro nombre a una calle o a una vía. Y nos ponga un cartelito en la plaza del pueblo, fulanito de tal, que hizo no sé qué. No nos damos cuenta de que el nombre de la calle durará algún tiempo, pero ¿quién lo asociará con nosotros cuando hayamos desaparecido? Incluso aunque regresemos en el futuro, en otra encarnación, no sabremos que la institución lleva el nombre de nuestro cuerpo en una vida anterior. No sabremos nada de todo esto. Escribimos libros, tratamos de encontrar un lugar para nosotros en la historia como líderes políticos y de esta manera hacemos muchas cosas y algunas veces cosas indeseables, con la cruel ilusión y la vana esperanza de que se nos inmortalizará. No nos damos cuenta de que en todos esos casos solo es una forma o un nombre lo que puede perdurar como máximo a lo largo, mucho, durante unos siglos. Atila y algunos otros, pero no nosotros. La marejada del tiempo va avanzando sin descanso, destruyendo no solo los nombres de hombres que ahora son famosos, sino todo lo que encuentra a su paso, incluyendo civilizaciones y planetas, sistemas solares y universos, galaxias. Vana ilusión. El siguiente versículo dice: no está movido por el egoísmo del deseo personal.
porque encuentra expresión en la inhibición de todos esos deseos, cuando ya ha alcanzado ese estado de conciencia. Este sutra evidentemente se refiere a la etapa más elevada, donde finalmente este deseo se ha transformado en impersonal y el devoto ama a Dios solo por él. Amar a Dios por Dios mismo, no por ninguna otra razón. La fuerza motriz en este caso es el amor puro que dirige un fragmento de conciencia separada hacia el todo, del cual ella había sido aparentemente, aquí faltaría, aparentemente separada, porque nunca hemos estado separados. De manera que los dos puedan llegar a unirse en conciencia de nuevo. Ahora bien, una de las características más señaladas del amor es la de que nos libera de nuestros deseos y de nuestros apegos personales de una manera natural y con facilidad. Vemos esto en cierta medida incluso en las expresiones más inferiores del amor, las expresiones del amor a la familia, porque el que no aprende a amar a los que cree que son suyos, ¿a quién va a amar? ¿A los que están en el Japón, que son muy exóticos? Es que tantas veces nos hemos engañado, pero ya es hora de que dejemos de engañarnos. Por ejemplo, cuando un hombre se enamora de una mujer, por lo pronto, el bienestar y la felicidad de la amada es lo único que le importa al enamorado, y con esto se libera de la mayor parte de sus deseos inferiores, temporalmente. Desde luego estos deseos no se eliminan realmente, están ahí, pero no encuentran expresión mientras perdura el estado de enamoramiento. Y cuando el estado de enamoramiento se acaba, como no era el amor con mayúscula, pues si primero le decía, cuidado cariño, que hay un charco, luego acaba diciéndole, ¿es que no ves que hay un charco? Estas cosas ocurren. Y esto parece un chiste, pero es cierto. Y es porque todavía no hemos experimentado lo que es el amor verdadero. Así lo mismo ocurre en el caso de una madre. Su amor por el hijo la hace permanecer totalmente indiferente a su propio bienestar e intereses y se libera de muchos de los deseos inferiores que puedan haber dominado su mente con anterioridad. Podemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que origina esta transformación que tiene lugar en el caso de una persona cuyos deseos se evaporan, por decirlo así, de una manera natural cuando se enamora? Para comprender esto hemos de recordar que Ananda, o felicidad, pero una felicidad no polar, sino de un orden superior, esta Ananda es nuestra naturaleza esencial más íntima y que no podemos vivir sin ella y la buscamos por todos los medios. Debemos poseerla de algún modo, porque la vida divina empuja desde dentro, busca hasta que la encuentres. Si no podemos tenerla desde lo interno, hemos de tratar de conseguirla desde lo externo a través de la satisfacción de los deseos ordinarios. Cada vez que se satisface un deseo, ello hace que la mente se mantenga tranquila durante algún tiempo. Y en esta mente tranquila y armoniosa se filtra desde nuestro interior un poco de la Ananda superior. Este es el motivo de la satisfacción, del placer o de la felicidad temporal que sentimos con la culminación de un deseo, como los niños. Ya tengo la bicicleta, y la felicidad por la bicicleta le dura 4 días y luego ya quiere otra cosa. Pero esto mismo hacemos los adultos, es decir, esto mismo hacemos los egos
en evolución. Pero toda esta felicidad no es permanente, la mente pierde pronto su equilibrio. El deseo nace de nuevo y hace que busquemos satisfacción en otras cosas. Y de esta manera continuamos corriendo tras las cosas del mundo externo, aunque la fuente de la felicidad esté en nuestro interior. Cuando estamos enamorados, temporalmente y en parte estamos en contacto con la fuente de Ananda, de nuestro interior, porque, como ya se ha dicho, el amor y Ananda son inseparables, son como las dos caras de una misma moneda. Al estar en contacto directo, aunque parcial, temporal, con la fuente de Ananda, hasta cierto punto, somos independientes de los objetos externos que nos proporcionan el placer y la felicidad ordinarios. Por el momento y parcialmente nos sentimos autocomplacidos y autosuficientes, aun cuando el objeto del amor sea ajeno a nosotros. Estamos esperando que ese amor que proviene de algo ajeno a nosotros nos dé la felicidad. En el caso del amor ordinario, este estado elevado no perdura y volvemos a buscar la felicidad en la adquisición de otros objetos externos. Perdemos de nuevo nuestra autosuficiencia. Ya necesitamos buscar más. Pero cuando el verdadero amor divino nace en nosotros y empieza a manar a través de nuestro corazón, que significa corazón buddhi hacia abajo, establecemos a través de nuestro corazón firmemente y con fuerza, nos establecemos permanentemente en la misma fuente del amor y de Ananda. Y nos volvemos autosuficientes de un modo permanente y total, cuando el amor es este y no es este. La fuente de dicha y gozo está manifestándose eternamente entonces en nuestro corazón. Y no necesitamos nada del mundo externo en el mundo externo, aunque podamos estar trabajando en él, viviendo en él, para ayudar a nuestros hermanos y llevar a cabo el trabajo del Logos que nos habrá sido encomendado. Y entonces hay una conexión de estos vehículos con estos vehículos. Nos convertimos en el Logos mismos que está en este mundo trabajando en él y sin embargo sin depender de él. Él es el mismo océano de amor y de Ananda, del cual todos nosotros obtenemos nuestro Ananda. El amor encuentra expresión en la eliminación natural y rápida de todos los deseos. Ello nos ayuda de dos maneras. Aumenta la atracción del individuo hacia la vida con mayúscula, hacia la vida divina y la conciencia divina en el centro. Y al mismo tiempo hace que disminuya su atracción por los objetos externos de la periferia. El siguiente sutra dice: exento de gunas, exento de las tres cualidades fundamentales de la naturaleza, libre del deseo egoísta, creciendo en tamaño e intensidad a cada momento y con una incesante fluir, es la naturaleza de la experiencia interna. Este sutra también busca describir la devoción que un devoto siente hacia Dios cuando ha alcanzado un grado elevado de unión con Él. Significa que está desprovisto de gunas o que trasciende las gunas, que trasciende la naturaleza de la materia que nos permite poder estar aquí. Y significa que está libre de egoísmo, de los deseos inferiores y que está motivado por el amor puro. Son las palabras en el sutra.
Las siguientes palabras, pratiksana verdamnam, significa que aumenta continuamente, nos ha dicho, que esto va en aumento. No existe ninguna conclusión finalista con respecto a nada que esté relacionado con la vida y la conciencia divina. Hay profundidades dentro de profundidades ad infinitum. Velo tras velo se irán descorriendo, pero puede haber detrás más velos sobre velos. Cada vez que se descorre un velo y que el devoto alcanza una unión más profunda con la vida divina que hay en su interior, su amor crece. Es una especie de círculo virtuoso. Cuanto amamos a Dios, más le conocemos, y cuanto más le conocemos, más le amamos. Todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo que son estos cuerpos. Pues consideremos que este castillo tiene, como lo he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma, el corazón. Buddhi. Son palabras de Santa Teresa. Así que Avijnam significa sin dejar de fluir. No olvidemos que estamos tratando de la etapa más elevada de devoción, donde la conciencia del devoto se mantiene permanentemente unida con la del Señor y por lo tanto la corriente del amor no se interrumpe. El devoto en las primeras etapas alcanza un vislumbre del amado y su amor estalla en éxtasis, pero después pierde el contacto y esto produce la infelicidad total. Y se pregunta, ¿y por qué no estoy siempre en aquel estado? Esta infelicidad por la separación, llamada viraja, tal como se denomina en sánscrito, por su misma intensidad origina nuevamente la unión, por la misma intensidad de esa búsqueda hacia lo interno. De esta manera este flujo y reflujo es parte de la vida del místico en las primeras etapas, en aquel ir que hemos visto en el gráfico hacia los estados de samadhi y volver. De esta manera este flujo y reflujo es la parte de la vida del místico en las primeras etapas y en realidad incluso alcanza una etapa moderadamente adelantada. Pero llega un momento o una etapa en que no puede deslizarse de nuevo por la vía de la separación y permanece continuamente asentado en la conciencia del amado. Entonces la corriente del amor es naturalmente continua, estando aquí y ahora, en estado de vigilia. Sukshmataram significa la más sutil o a un nivel más profundo, tal como se ha expresado anteriormente en las etapas adelantadas de la devoción. El amor fluye por un canal muy profundo. Un río que discurra por un lecho muy profundo no hace ruido y no inunda sus orillas. Así pues, no juzguemos el amor de una persona por los síntomas externos o por su efusividad. Porque hay personas que están expresando todo eso, pero todo eso todavía es emocionalismo. Nos habla sobre el cuadro, es el éxtasis de Santa Cecilia, una pintura del pintor italiano del Alto Renacimiento, Rafael. La pintura representa a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, de la música sacra, escuchando a un coro de ángeles
en compañía de San Pablo, San Juan Evangelista, San Agustín y María Magdalena. Fue realizada por encargo y ahora cuelga en la Pinacoteca Nacional o Galería Nacional de Pintura. Y hay un poema de San Juan de la Cruz que todos habéis escuchado, pero que es lo que expresa aquel que llega a ese estado interior. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Este es el recorrido de la conciencia hasta el encuentro con el propio yo superior. Sigue hablándonos Taimni de estos sutras, la devoción que va asociada con los deseos egoístas, personales, presenta tres aspectos según que el adorante se entregue a una de estas tres clases de devoción: la del sufrimiento, la del que busca el conocimiento o la de aquellos que desean la riqueza o cualquier otro objetivo mundano. La devoción secundaria es de tres clases, de acuerdo a las cualidades de la mente de la persona en quien se manifieste. Puede clasificarse en tres tipos: sátvica, de sattva, pura; rajásica, de acción; y tamásica, impura. Los verdaderos devotos son aquellos que solo tienen un fin en perspectiva o que son leales. Los principales devotos son aquellos que poseen un amor total hacia Dios por sí mismo. Hay un lazo espiritual que une un fragmento del todo con otro fragmento, además de la afinidad entre las mónadas, que las lleva a reunirse en sus vidas en los mundos inferiores como anticipación y preparación para su amorosa colaboración en las vastas representaciones en las que tendrán que tomar parte en un lejano futuro. ¿Pueden ustedes imaginarse cuál debe ser la naturaleza y la intensidad de esa entrega desinteresada y de esa devoción que el devoto siente cuando se ha elevado por encima de las ilusiones y limitaciones ordinarias de la vida para ofrecerse él y su amor sinceramente a los pies de su Señor? Para tener una idea mejor podemos citar los slokas de un capítulo del Bhagavad Gita.
que dice: aquellos que están inmersos en los sinsabores y en el sufrimiento y se vuelven hacia Dios pidiendo ayuda en sus necesidades, aquellos que le buscan por el conocimiento inferior o superior, aquellos que le buscan por la ganancia de diferentes clases de objetivos en este mundo para su placer o para su felicidad, y aquellos sabios que le buscan por él mismo y no por ningún motivo ulterior. Lo que nos interesa aquí no es la clasificación de los devotos, sino el lugar de las etapas inferiores de la devoción en la vida del devoto, porque prácticamente todos nosotros hemos de partir de la etapa más inferior y hemos de ir labrando, escalando nuestro camino ascendente a través de las diferentes etapas hasta la etapa superior. Durante mucho tiempo hemos de permanecer en la etapa inferior del Bhakti y por lo tanto trataremos de entenderla y utilizarla para aumentar la intensidad de nuestra devoción y para liberarla del tinte de egoísmo. Observarán que en la Shloka 18 Krishna no habla despectivamente de las tres clases de devoto de la etapa inferior. Las llama nobles, pero naturalmente llama a los devotos de la cuarta clase, los sabios que le adoran por puro amor, los más queridos para él. No dice que no atenderá la llamada de aquellos que le buscan por el conocimiento o de aquellos que en su aflicción se vuelvan hacia él en busca de ayuda, ni siquiera de aquellos que no le buscan ni por el conocimiento ni para librarse de sus sufrimientos, sino simplemente por genuinos motivos egoístas. Observar esta magnanimidad, esta generosidad, este amor que responde no solo a los sufrimientos de los afligidos, sino incluso a los deseos de las personas que sienten agradable placer con las cosas de este mundo, aunque sean pasajeras. Toda la estructura o todo el mecanismo de comunicación desde lo físico a lo átmico se vuelve inoperante si el Atma lo abandona y deja de funcionar y se convierte en carente de significado para nosotros. Hasta cierto punto, esto lo vemos cuando los principios superiores abandonan el cuerpo físico en la muerte. El cuerpo tan querido por nosotros se convierte en un simple conglomerado de materia por la que dejamos de interesarnos. Es el Atma o el espíritu detrás de la serie de vehículos el que no solo es el conocedor, sino también el objeto de nuestro amor y también el amante. Nadie puede mantenerse fuera de su vasto y amoroso abrazo, igual que una madre no puede negarle a su niño que empieza a caminar un juguete o una chocolatina. Así Dios no puede negarse cuando un alma parcialmente desarrollada desea las cosas de este mundo para su satisfacción y crecimiento. Así que tengamos cuidado y no juzguemos a aquellos que son jóvenes de alma y que necesitan los placeres ordinarios del mundo para su desarrollo. Incluso si no somos capaces de atender sus demandas de ayuda, podemos adoptar una actitud correcta y no menospreciarlos por esto. ¿Ponemos en duda que Dios responda a la llamada de cada individuo por algo que Él desee? ¿No sabemos que hay una ley que es operativa en el reino de las cosas humanas, que le da a cada uno más pronto o más tarde lo que él quiere? No es posible tener lo que se desea de inmediato, pero es posible tenerlo finalmente
si se continúa deseando y si se lleva a cabo el esfuerzo necesario del desarrollo de las cualidades que harán posible que lo obtengamos. Y no está hablando de obtener las cosas de manera ilícita, no, está hablando de obtenerlas por nuestros propios merecimientos. Pero volvamos al tema y preguntemos, esta es la parte final de este capítulo, ¿cuál es el verdadero significado de estos dos sutras a la luz de lo que Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita de los devotos que se vuelven hacia él y le aman aun cuando sea por un motivo ulterior? Creo que esto indica claramente que debemos aprender a volvernos hacia él, para que hacia él o hacia ello, para lo que queramos, aunque nuestros deseos sean egoístas al principio. Luego está claro que hemos de convertirlo en altruismo, porque es volviendo nuestro rostro en su dirección que daremos con el primer escalón, el primer peldaño que nos conduce hacia él. No importa si le pedimos para satisfacer nuestros deseos ordinarios. El simple hecho de que le pidamos, dirigiéndonos a él, que haga eso significa que hemos empezado a confiar en él y a depender de él. En esta actitud de confianza y de dependencia radica el gran secreto del desarrollo del amor hacia él. Cuanto más confiamos en él y cuanto más dependemos de él, más crece nuestro amor, más nuestro deseo por las cosas ordinarias se va transformando poco a poco y firmemente en deseo de aquel a quien solicitamos nuestros deseos. Hay una alquimia divina envuelta en este proceso. Hablaremos de este tema con mayor detalle cuando lleguemos a la cuestión de los medios para desarrollar la devoción. Y aquí tenemos el espacio y algunas de las formas maravillosas que fotografían los grandes telescopios. Dejamos de compartir y pasamos a la galería. ¿Cómo os ha quedado la devoción? Permitidme un segundito. Es que he bajado la persiana porque ya es de noche. José. Ay, Clarisa. Ay, ay, ay. ¿Qué me dices? Ay, Suspiros del alma. ¿cómo te guían para que tú puedas escoger cada pedacito de cada lámina acompañada con un dibujo, un gráfico, una foto de un cuadro, algo que acompañe a ese texto? Como digo, te han guiado para que salga eso en esa forma. Yo no tengo ninguna duda de que existe la ayuda y de que somos ayudados. Como Clarisa sola aquí, sin más. Esta Clarisica sola aquí podría hacer algo. No. No todo, pero quizás algo sí, siempre. Y de verdad que me tiene pensando en cómo conservo esta de hoy para verla en repetidas ocasiones, para poderme fijar en los detalles de las cosas que pasé por alto o que no pude profundizar por alguna razón, porque estaba pensando en otra cosa en ese momento. Pero Taimi nos dejó una herencia bellísima, bellísima, con todas las cosas que nos dejó. No,
no me atrevo ni a clasificar ni cuál podría ser mejor que otra porque todas son buenas. Y en este caso esta, por Sí, favor, nos ayuda a darnos cuenta de las cosas que no vemos, que no pensamos y que tenemos que profundizar en ellas para poder llegar un poco más hondo, no en la superficialidad de los primeros escalones de la parte física, sino de la no física, para poder entender mejor y avanzar mejor. Perdonen que di un discurso largo, pero no sé, me quedé emocionado con la conferencia de hoy, como en todas las anteriores también. Gracias. gracias a ti, José. Ya sabéis que cuando termina de hacer la transformación a MP4, yo lo envío a Ramón y lo cuelga. Y lo podéis ver ahí tantas veces como queráis. Y podéis parar, ir hacia adelante, ir hacia atrás, repasar. Podéis hacer como queráis. Sí, gracias, gracias, gracias. Yo se lo mando esta noche mismo. Ahora él está en una tarea privada, de familia, y no sé si lo podrá colgar mañana, como hace siempre, que lo hace enseguida, pero en todo caso no se tardará. No, 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 no es necesario No se salir tardará. corriendo. Podemos esperar una semana, 10 días, 3 semanas, Bueno, muy bien. pero tenerlo para poder eh, seguir Sí, disfrutándolo, por lo menos yo. sí. Y yo parece que he tenido la voz bastante arregladita todo este rato, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Bueno, Eh, eh, pues eh, no lo quise decir, pero el texto, las imágenes y tu voz son las que conforman esta sensación que por lo menos yo he bueno, podido percibir. yo hago el PowerPoint y le presto la voz a Tiny. Bueno, si alguien quiere comentar alguna cuestión, alguna cosa, ya sabéis. Patricia, Hola Clarisa, muy buenos días o buenas tardes a todos. Oye Clarisa, tengo una pregunta. Muchos de nosotros a veces nos apegamos a personas y a cosas, ¿no? Principalmente en relaciones que pues, obviamente no nos llevan a algo bueno. Mi pregunta es, ¿este apego hacia dónde se dirige? ¿Hacia el espíritu o hacia la mente o hacia la emoción? Gracias. el apego siempre es de los cuerpos de la personalidad, el físico y el mento emocional, que está constituido por la parte de la mente concreta que está mirando para aquí abajo y por medio del cuerpo astral, astral cámico. Entonces hace el juego de yo quiero esto y me apego a esto porque esto es mío. Y cuando digo esto puede ser cosa o persona, porque nos apegamos también a las personas. Y se produce un sentimiento de propiedad, lo que es mío. ¿eh? Tenemos un desarrollo bastante grande de ese sentido de propiedad, cuando en realidad lo que hemos de desarrollar es la idea clara de que no tenemos nada, no somos dueños de nada. Y la casa puede estar a nuestro nombre, pero las casas las puede destruir un terremoto, las puede destruir lo que sea. Es algo temporal, que esté a mi nombre no significa nada. Este cuerpo decimos, este es mi cuerpo, este cuerpo lo estoy usando yo, me ha sido prestado, pero lo voy a tener que devolver, lo cual significa claramente que mío no es, porque en cuanto me digan, che, que te tienes que ir de este mundo, lo tendré que soltar, devolverlo. ¿A dónde? A donde pertenece, que es a la tierra. No es mío. Y el cuerpo emocional, cámico, astral, tampoco es mío, porque también es prestado. Y el cuerpo mental también es prestado. Y así entonces, cuando preguntamos, ¿y quién soy yo? Yo soy el ser, ese ser soy yo.
Y hemos estado esta tarde hablando de la fusión de nosotros con el amado, con el ser. Ese es el estadio final del proceso de la evolución. Ahora hemos de observar dónde estamos, en qué peldaño estoy yo. Si estoy en este peldaño o tengo los pies aquí, yo tengo un pie aquí, mi siguiente paso es este, no es mucho más allá. Hay que andar un paso detrás de otro, o dicho de otra manera, subir un peldaño tras otro. Porque cada etapa de la evolución, y en ese sentido la palabra peldaño viene a tener un simbolismo, en cada etapa, en cada peldaño, hay experiencias de las que aprender. Aprender significa quedarnos con la parte de la experiencia que nos permite desarrollar cualidades del alma. Inteligencia, comprensión, generosidad, altruismo en todas clases, etcétera, etcétera. Y ahí estamos. Descubramos qué hay en nosotros de egoísmo. Descubramos cómo es nuestro carácter. Somos amables con todos los seres. Somos amables con la esposa. Siempre. No le gritamos nunca. No nos enfadamos nunca y decimos cosas fuera de tono. Somos amables con los compañeros de trabajo. Somos amables con todo el mundo cuando vamos a la compra, cuando hacemos. Somos gentiles, somos cordiales. Los miramos como a nosotros mismos, como seres que somos iguales todos. ¿Es así como los miramos? ¿O estamos clasificando y separando, por lo tanto? Y hemos de descubrirlo, porque ¿qué quiere decir el conocimiento de sí mismo? Si yo no me descubro a mí misma, descubro dónde estoy y descubro qué es lo que tengo que transmutar de separativo en unitivo, eso es alquimia. Todo lo que en mí haya de separativo lo tengo que transmutar en unitivo. Hasta que un día no quede en mí nada de separativo. Pero es así como estamos funcionando. Yo no sé nada de nadie, cada uno tiene que autoobservarse y descubrirse. Que uno puede autoengañarse y pensar que porque nos interesan los asuntos de carácter espiritual es que ya somos espirituales. Pues no. Ser espiritual es estar en un estado de conciencia de unidad con todo. Y todo lo demás no es ser espiritual, en el sentido que se le suele dar a la palabra espiritual aquí en la tierra. A veces he oído yo decir, es que esta persona es tan espiritual, es que no sabemos emplear la palabra en la forma adecuada. Bueno, la gente lo dice y cada uno tendrá que salir de su engaño por sí mismo. Pero aquí estamos teniendo las herramientas necesarias para poder hacer ese trabajo maravilloso de conocernos a nosotros mismos. Patricia, ¿cómo están tus Clarita, apegos ahora? ay, pues está al cañón, porque luego a veces me pego mucho a las personas, porque pues no las quiero soltar. Precisamente me surgió una pregunta aledaña a esto que me comentas. Entonces, cada persona viene a ser ya sea maestro o alumno de nosotros y obviamente vienen a cumplir un cierto propósito en cada uno de nosotros, por ejemplo, enseñarnos o nosotros aprender. Y cuando ya esa persona cumplió su función, ya no tiene nada que hacer en tu vida, ¿no? Entonces se tiene que marchar para poder aprender de otras personas, ¿es correcto? Gracias, Clarisa. Sí, pero Patricia, este proceso es largo. Hemos venido a encarnar cientos de veces y esta no es la última encarnación de nadie. Yo no he conocido a nadie
en esta encarnación, que estuviese viviendo su última encarnación, ni muchísimo menos. De los que yo he conocido. Los que yo no he conocido no sé nada. ¿Me explico? Porque uno no puede aventurarse a conjeturar historias. Pero es que alguna vez me he encontrado con alguien que me decía, a mí es que a mí me han dicho que esta es mi última encarnación. Y yo no me he reído porque no me burlo nunca de nadie. Pero sí me he sonreído interiormente. Porque la persona que estaba diciendo eso había ido a que la engañaran. Porque eso es un engaño. Nos queda muchísimo. A poco que seamos honestos con nosotros mismos, consideramos que en esta encarnación estamos ya en un nivel de conciencia en el que nuestro conocimiento es total y absoluto. Y digo conocimiento con mayúscula, el conocimiento del universo, de las leyes que lo sostienen todo, de todo, conocimiento total y completo de todo. Yo desde luego puedo decir que estoy muy lejos de ello. Carlos. Hola, hola, buen día. Gracias, Clarisa. Felicidades por tu servicio, es muy impresionante. Una pregunta. Leíamos al principio que uno que haya experimentado todos los tipos de amor en relación a las relaciones humanas no puede tener una idea completa del amor divino, es decir, que no es óbice una de la otra. Y luego mencionamos que aunque conozcamos el amor en sus diferentes formas, es posible que no se conozca el amor divino. Ahora, mi pregunta es al revés. ¿Se puede conocer el amor divino sin haber experimentado o sin saber relacionarse con esos otros tipos de amor en las relaciones humanas? No, no, porque todo es ordenado y gradual. El que alcanza el conocimiento del amor divino es porque ha pasado por todas las etapas del amor humano y las ha fusionado en sí mismo y ha convertido todo lo separativo en unitivo. Porque cuando conocemos las formas humanas del amor, son separativas. Yo amo a mis hijos, pero ¿y los hijos de los demás? ¿Y los hijos de mi vecino? ¿Los amo igual? Preguntémonos solamente esto, fijémonos bien. Qué sencillo es descubrir. Soy separativa, porque yo no amo a todos igual todavía. Ha habido cambios en mí importantísimos. Y porque los ha habido, es que ahora sé que me falta un montón. Entonces el que llega a vivir ese amor divino, en el amor divino queda incluido todos los amores humanos. Mira, ahora me ha venido el recuerdo de unas palabras que se le adjudican al Buda. Cuando él ya había alcanzado la iluminación y andaba por los pueblos ahí enseñando y le acompañaba a su grupo de discípulos. Y hubo una etapa en que regresaba hacia donde él era originario. Recuerdo que hubo gente que llegó al palacio de donde él había salido y comunicó a su esposa y a su hijo, creo que el padre ya no vivía, pero comunicó a su esposa y a su hijo que el Buda estaba acercándose allá. Y la esposa y el hijo salieron de donde vivían, salieron y se acercaron a donde él estaba viniendo y se encontraron. Y cuando se encontraron, él abrazó a la esposa y abrazó al hijo.
Y alguno de los discípulos, oye, que ha tocado una mujer. Oye, pero tú es que tú amas a tu esposa. No la amaba como esposa, como mujer, como sexo. Desde luego que no la amaba así. Pero ¿sabéis lo que él contestó? Claro que la amo, porque el amor más grande incluye al amor más pequeño. Con esto nos lo dice todo. ¿De qué tamaño es el amor que sentimos ahora? Mucho me temo que es bastante reducidito. A nivel general, no hablo de nadie en particular. Pero hemos de ser muy sinceros con nosotros mismos. Muy sinceros. ¿Verdad, Carlos? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O estáis saturados de amor divino? Emilio. Sí, Clarisa. Bueno, está muy bien y muy inspiradora el tema, la clase y la presentación. La verdad es que siempre y cuando eh, perdón, el tema es el amor y asociado a la devoción, pues automáticamente se tocan ciertas fibras que a todos y cada uno nos llega, ¿no? Porque eso está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Entonces esa vibración, pues, tiene estas connotaciones, que algo nos mueve, sea parte del sentimiento o sea parte de algo más profundo, si ello tiene lugar, que ojalá sea así, ¿no? Em, Hay un aspecto, entre otros muchos, que tienen este tema y esta clase de la devoción, que es sumamente interesante y a mí me parece fundamental, ¿no? Aparece en medio de toda la lección algo así como, no sé si lo he podido rescatar entre las hojas, que la fuente de dicha, la verdadera fuente de dicha y de gozo y de felicidad está dentro de nosotros y en nuestro corazón y eternamente en nuestro corazón. Es que estas afirmaciones son formidables, ¿no? Son para meditarlo, ¿no? Sí, Por eso digo que cuando este tema está ahí y abrimos un poquito, no sí, solamente nuestra mente, sino que lo que corresponde es lo otro, ¿no? El sentimiento y el corazón. sí, Entonces, afirmaciones así es como rayos luminosos que penetran y es como sí, un aliento, una calidez, ¿no? sí, Invita, no sé, hay algo, ¿no? A lo cual hay que abrirse y descubrir, ¿no? Esta es la base y el fundamento que yo percibo aquí. Y para ponerlo en contraste con lo otro precisamente, de que hay un tiempo en el ser humano en que nos la pasamos buscando esto en el exterior y en las cosas y en las cosas externas, ¿no? Y en los seres del exterior, ¿no? Que buscamos esa felicidad o esa plenitud, ese amor externamente, ¿no? Y ahí tenemos la propaganda y todos los medios que tratan de dárnoslo continuamente. Mira, con esto vas a ser feliz. sí. Con, con Nunca esta hubo chica o con tanta este como ahora. chico vas a tener la felicidad permanentemente, etcétera, ¿no? Con tal o cual cosa, ¿no? Y bueno, eso es el contraste que quiero remarcar, ¿no? El contraste con lo otro. Del Sí, exterior esto, del exterior te va a venir esto para ser feliz, etcétera. Entonces, mientras no la mente no despierta de esa ilusión, que no deja de ser una ilusión,
que oculta lo verdadero, y lo verdadero en este caso es que está en nuestro interior, y es ahí donde hay que buscarlo, pues estamos persiguiendo en la dirección contraria, ¿no? Pero bueno, como ha ido surgiendo aquí una y otra vez, de una y otra manera, pues Sí, tarde o temprano los delitos y las ilusiones van cayendo, porque vamos descubriendo de que no, que puntualmente sí encontramos algún placer, alguna satisfacción, pero tarde o temprano viene la decepción. Y entonces uno dice, pero bueno, ¿aquí qué pasa, no? sí, Y entonces, bueno, tarde o temprano, poco a poco vamos encontrando el camino, la senda. Y aquí, con esto termino, nos lo dice clarísimamente. Es que Taimi tiene una maestría, coincido con el comentario de algunos de vosotros, tiene sí. esta cualidad y esta capacidad de hacerlo clarísimo, clarísimo, inteligible, tanto para la mente como para la percepción más intuitiva. Y aquí lo dice clarísimamente. Está en nuestro interior. Ahí hay que dirigirse. Bueno, este es el aporte. No sé si tú quieres añadir algo, corregirme, Clarisa. No, Me no, parecía interesante subrayarlo. has remarcado pues lo que se ha dicho y eso significa que te ha llamado la atención, lo cual está muy bien, es real. Esto es lo que sucede y a esto es a lo que debemos atender y darnos cuenta para dejar de caer en los engaños de el escaparate del mundo. Es cierto que hay unas necesidades básicas a las que debemos de atender, pero luego hay cantidad de objetos de deseo y luego si uno los necesita, si realmente los necesita, pues vale, pues que los use, que los utilice. Esto puede ocurrir dentro de la propia familia, porque, bueno, si el vecino necesita cosas en nuestra casa, sus necesidades no estorban, no interrumpen el flujo de nuestra vida. Pero si en nuestra propia casa algunos de los miembros que formamos esta unidad familiar, supongamos que hay un padre, una madre y varios hijos o incluso unos abuelos, que antes era lo más común que hubiese en una casa, y uno de la familia, por sus características, su edad interna, no necesita muchas cosas. Pero el resto de los sujetos de la familia sí necesitan cosas, quieren cosas, quieren hacer, quieren ir, quieren salir, quieren hacer una excursión, quieren comprar alguna cosa que les parece que les va a hacer felices. Entonces el que ya no necesita, si es que no lo necesita porque es más maduro, que también podría no ser esta la razón, pero si es que no lo necesita porque es más maduro, comprende y se hace el cargo de las necesidades de los que le rodean. Y no le molesta que los que le rodean necesiten cosas. Esto lo ha dicho esta tarde el capítulo, ¿eh? No le molesta que los que tiene alrededor necesiten cosas. Si tiene que decir algo, porque hay una necesidad de decir, bueno, es que ahora no podemos hacer esto, hemos de ser prudentes por esto otro. Lo dice, pero sin enfado. Y si no es necesario decir nada de eso, pues a ver, voy a poner un ejemplo muy tonto. Viene la familia, viene tal y dice, es que el domingo hemos dicho que queremos ir a hacer una excursión, ir a tal sitio, visitar tal sitio. Y uno no iría porque no lo necesita. ¿Qué es lo que dice? A ver, atreveros a decir, ¿qué es lo que dice José? El que no lo necesita, ¿qué le dice al resto de la familia que sí lo necesita? No va a participar, que no va a participar porque no le interesa, ¿no? Mm, mm.
No entendí entonces la situación. El que no lo necesita puede ir a donde los otros sí necesitan sin molestarse. ¿Por qué? Por darles el gusto a ellos, por acompañarles y que sea un día feliz para todos. Porque si como yo no lo necesito no voy, se van con... Hay que ver, ¿eh? Es que la Clarisa no nos quiere acompañar nunca a pasar el día. ¿Nos damos cuenta de estos detalles? El que es más maduro, a ver, hacer una excursión a un sitio razonable, a donde se pueda. Si uno no puede andar, no ir a un sitio donde tiene que andar mucho. Pero es que eso no se lo plantearán. No, no irá a sitios donde sean actividades malas. Pero es que esto se supone que la familia no nos lo planteará. Pero la familia necesitan que seamos familia. No necesitan que nos apartemos. Necesitan que seamos familia. ¿Y nosotros dónde hemos de empezar a darnos? Dentro del núcleo familiar. A muchos aspectos es muy fácil darnos. Y ahí es donde se empieza el amor sin condiciones. Porque yo os amo mucho, pero cuando necesitáis que vaya con vosotros, como a mí no me apetece, no voy. ¿Qué es eso? Me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta. Otra cosa es si puedo, si no puedo, por las condiciones físicas de salud. Eso es otra cosa. Pero fijémonos dónde empieza el darse. A la propia familia. El desarrollo del amor, de esos amores, al padre, a la madre, a los hijos, a los hermanos, a los amigos, empieza aquí dentro y empieza dándose en todo lo que sea posible. ¿Comprendemos esto, verdad? ¿Os habéis quedado todos mudos? No, yo coincido contigo, Clarisa, y la enseñanza va en esa dirección, es decir, que eh, eh, venimos del camino o de la actitud en que el aspecto egoísmo, se ha ido desarrollando y tiene ese arraigo, ¿no? Y entonces la idea es yo necesito, yo deseo. Pero este camino es lo contrario. Lo que nos dice es que que el amor tengo que desarrollarlo no porque me lo den a mí, sino porque lo tenga yo que dar, que es muy diferente. Sí. Bueno, el compartir siempre está muy bien, por supuesto, pero la enseñanza yo entiendo que va en este sentido. Sí. Hay otro término muy interesante que es la entrega, que Sí. también que tiene que ir ocupando ese espacio, ¿no? La entrega en todo, progresivamente y en todos los niveles, ¿no? Y esa entrega es de entregarse, de darse, de amar, de proporcionar, de facilitar, para ir saliendo precisamente de la noción de ego, de egoísmo, ¿no? Sí. Que repito, está muy arraigada, ¿no? Claro, esto hay que irlo poniendo en práctica. Y por último, pues lo que estabas diciendo, pues tiene mucho sentido. Es decir, los que tenemos a nuestro alrededor son precisamente lo que y los que la vida, por karma, por decirlo así, ha puesto y nos toca
en este momento. No, bueno, son todos los seres en general, pero los que tenemos al lado es por donde hay que empezar. Claro, Sí, no, yo, mira, es que si estuviera en otro lugar estaría mejor. No, pero es que estoy en este. Ah, no, yo es que estamos si en tuviera este. otra pareja, pues sería más feliz. No, no, no. No, es que precisamente es donde yo tengo que desarrollar y vencer las adversidades va por ahí. O sea, Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que estabas planteando. No sé si... sí, sí, lo que he planteado es esto. Y nos demos cuenta, un ejemplo personal. Cuando estaba a punto de cumplir los 78, y yo los cumplo el 30 de mayo, pudo venir mi hijo. Aquellos días, tenía unos días, y mi hijo y mi hija hablaron. Estaba el Circo de Soleil, el Cirque du Soleil, aquí cerca de Barcelona. Y vinieron diciéndome, mamá, vamos a ir a celebrar tu cumpleaños al Cirque du Soleil. ¡Ay, pues qué bien, hijos, qué bien! Vamos a ir los tres, que somos el núcleo familiar. Luego tengo más familia, pero el núcleo somos nosotros tres, ¿no? Mi nuera estaba en Andalucía, mis nietos en Andalucía y mi hijo pudo venir esos días. Yo no necesitaba ir al Cirque du Soleil, pero lo hice con gusto, lo hice con alegría, porque ellos me lo ofrecieron con toda la alegría del mundo. La mamá va a cumplir 78 años, lo vamos a celebrar. ¿Qué tal si porque yo no lo necesito les hubiese dicho, no, yo esas cosas no las necesito, ir vosotros? ¿Cómo se hubiesen quedado ellos? No muy bien. ¿Lo habrían sentido? Así que uno tiene que usar del discernimiento. Y no fui a la fuerza, fui con gusto, fui con agrado y me pareció bellísimo, porque además es que es muy bello lo que hacen. Hacen unas actuaciones muy bellas. Me acompañaron, me ayudaron a subir y bajar escaleras, con todos los cuidados para que yo pudiese llegar al sitio, sentarme. Para mí, en lo físico fue un cierto esfuerzo, pero en lo interno no hubo esfuerzo. Ningún esfuerzo en lo interno. Mis hijos tuvieron el agrado de que celebrásemos eso juntos, pues muy bien. Y muchas cosas y muchos detalles en los que podemos darnos cuenta e ir aplicando, ir desarrollando ese amor. Porque es el principio, el amor más pequeño, sí, pero ya recordemos lo que dijo el Buda. El amor más grande incluye a los amores pequeños. Hay uno. Para llegar al grande hemos de desarrollar los pequeños. Bueno, familia, si nos han hecho las 8. Así que esta semana solamente tenemos el día de hoy y ya tengo preparado el programa para la próxima semana. La próxima semana sí tendremos a Clarisa el jueves y a Ángeles con las cartas Mahatma el sábado. ¿El sábado o el viernes? ¿El sábado? ¿Ha dicho sábado? Las cartas son el sábado. Entonces, ¿qué hace, no? ¿Eh? El sábado. Sí, niña, sí. Y dejamos la grabación.